Hola amigos, ¿cómo están? Ahora nos encontramos en este tutorial, en esta parte más sencilla de esta herramienta que es el ArcGIS, y colocar nuestros datos que estábamos continuando de nuestra cuenca a nuestra plantilla de Excel. Para completar estos datos geomorfológicos de nuestra cuenca, ya antes en el video anterior nos habíamos quedado realizando nuestro mapa de subáreas de nuestra cuenca, y con la herramienta de Zonal Statics Stable habíamos creado nuestra tabla de todos los datos que contiene nuestra cuenca. En este caso, por ejemplo, tenemos toda nuestra tabla contenida desde el contorno, que son las altitudes de nuestra cuenca en metros sobre el nivel del mar. Tenemos en esta columna el área de cada espaciamiento que dimos al reclasificar nuestras subáreas. Bueno, en esta oportunidad vamos a exportar todos nuestros datos al Excel para poder generar en nuestra plantilla nuestra curva isométrica, nuestra tabla de frecuencia, para poder calcular densidad de drenaje, para poder calcular todos los demás datos que necesitamos, como el factor de forma del río, las órdenes del río, dependiente de la cuenca, etc. Esta plantilla, que ya la tengo aquí, las dejaré en la descripción del video para quienes no lo tienen aún, y empezamos. Como habíamos visto, en este caso no lo había guardado, pero ya en el video anterior habíamos colocado nuestra área total de la cuenca en kilómetros cuadrados y nuestro perímetro que habíamos calculado. Ya les había enseñado anteriormente en otros videos cómo se calcula el área de una cuenca y el perímetro. Si no lo vieron, pueden volver a revisarlos dentro de este canal. Bueno, en este caso volveré a repetir los pasos en todo caso, ya que no lo había colocado o no lo había guardado los datos hasta el momento anterior. Así que quito el check y me dirijo a nuestra tabla de contenidos, que está donde esté nuestra delimitación de cuenca. Es esta. Vamos a ponerla de una manera diferente para identificar que es nuestra delimitación. Ya, este caso es solamente la delimitación. Hacemos anticlic allí y nos vamos a nuestra tabla de atributos. Ahí vemos lo que habíamos calculado en nuestra área y nuestro perímetro, agregando una columna más para el cálculo geométrico de nuestra cuenca. Simplemente para el área seleccionamos y copiamos. No es cosa de otro mundo. Minimizamos eso, nos dirigimos a nuestro Excel y pegamos. Obviamente habíamos hecho el cálculo en kilómetros cuadrados. Volvemos a nuestra tabla de contenidos, busco mi perímetro y hago la misma operación, copiando el perímetro de nuestra cuenca. Bien amigos, ya tenemos hasta ahí nuestros datos de la cuenca, los datos más básicos obviamente. Vamos a crear nuestra imagen. En este caso ya es una plantilla antigua de otra cuenca. En nuestro caso vamos a colocar nuestra imagen, que es el de nuestras subáreas. Aquí tenemos, simplemente copiamos, como ustedes saben, una captura a la pantalla y nos dirigimos a nuestra plantilla. Hacemos doble clic, hacemos un recorte de solamente lo que queremos mostrar. Aquí tengo el recorte de mi cuenca que hemos delimitado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Ok, ya tenemos aquí nuestra cuenca. Aquí también podrían pegar ustedes el proceso en cómo hicieron la reclasificación con la herramienta de la caja de herramientas de Reclass, con la herramienta Reclassify en ArcGIS. Este de aquí que usamos anteriormente para hacer nuestro mapa de subáreas en el anterior video.
Bueno, ustedes pueden colocar esa imagen también. Y continuamos, bajamos un poco más y aquí vemos los datos más importantes para hacer nuestra curva hipométrica. Como vemos, está dividido en altitud, áreas parciales y áreas acumuladas. Nuestra plantilla ya lo calculado todo eso, simplemente hace falta cambiar o colocar nuestros datos de nuestra cuenca. Como podemos ver aquí dice cambiar, y estas son todas las altitudes en metros sobre el nivel del mar que tenemos en la tabla de atributos de nuestra cuenca en estudio. En este caso aquí lo tengo, nuestras propiedades está en abrir. Aquí lo tengo, que en este caso en metros sobre el nivel del mar que calculamos son los mínimos y hasta el último, no, hasta el máximo. Esas son nuestras áreas que hemos dividido. Pero si desean copian, bueno, seleccionando uno por uno, o para mí la forma más rápida es seleccionar todo y exportarlo a otra hoja en el Excel para poder copiarlo directamente. Por ejemplo, seleccionamos todo y hacemos copiar selección. Al seleccionar todo usé seleccionar todo, acá dice select all, ya ahí hacen clic y se selecciona todo. A partir de ahí hacemos anticlic en el primer espacio, en el primer cuadrito donde está una flechita y copiamos lo seleccionado. Está cargando, minimizamos esto, hacemos doble clic y simplemente se encaja ahí. Nos vamos al Excel y en mi última hoja, por ejemplo, yo no tengo nada importante, podría pegarlo aquí. Copiar, pegar, es algo tan sencillo que podríamos hacer. Y a partir de esta ya podríamos copiar todos, bueno, en este caso es el mínimo. Copian todo lo que es de la columna mínimo. Nos vamos a nuestra primera hoja y colocamos donde dice mínimo. En este caso sería aquí, el punto más bajo. Colocamos. Y el último punto que nos queda, un espacio vacío, es el máximo. El máximo es 5483. Lo copiamos y nos vamos ahí. La primera hoja lo copiamos el recuadro faltante. Y una vez hecho esto, nos queda cambiar nuestras áreas parciales. Nuestras áreas parciales es el área de cada uno que hemos seleccionado, la que encontramos coloreada a distancias equidistantes, ¿no? Habíamos puesto intervalos iguales, habíamos dividido nuestros subáreas. Entonces esa también ya la habíamos copiado aquí, que es aquí nuestras áreas. Seleccionamos y copiamos en donde dice cambiar. Obviamente donde dice cambiar, que está resaltado en rojo, nos damos cuenta fácilmente de que la unidad probablemente esté en metros cuadrados, y aquí obviamente ya el cálculo nos da en kilómetros cuadrados en nuestra plantilla, y todo está en función de kilómetros cuadrados y en metros sobre el nivel del mar. Hemos hecho nuestras áreas parciales, nuestro porcentaje, áreas acumuladas e inmediatamente ya se está graficando nuestra curva hipométrica de nuestra cuenca. Y bien, como vemos ya se ha graficado, pero acá hay un problema. Bueno, en el caso de mi cuenca las altitudes son demasiado altas. O sea, en este caso, en esta plantilla está configurado en los límites a partir de 3000 más o menos hasta 4400, ya no aparecen completamente curvas. Si es el caso de ustedes, en algunos casos, bueno, obviamente encajará exactamente en el recuadro, pero si les pasa como a mí, simplemente hacen doble clic en donde está la altitud, allí hacen doble clic a los números o al recuadro. Hacemos doble clic y nos vamos en donde dice opciones de eje, en estas barritas estadísticas, y ahí les aparece los límites mínimos. Yo voy a poner, en mi caso,
Vamos a ver cuál es nuestro límite. Mínimo es el de 4000. Bueno, vamos a poner 4000. Y en el límite máximo vamos a poner 5500. Y vemos cómo se está configurándose. Ya nuestra curva isométrica ahora sí se encuentra exactamente encajada como nosotros deseábamos. Bien, ya tenemos nuestra curva isométrica y seguimos calculando todos nuestros datos. Aquí nos dice la altitud media o la altitud promedio de nuestra cuenca. La altitud media, en este caso podemos ver que el punto más alto aquí, en este punto podría ser o es simplemente, vuelvo a seleccionar, simplemente se acerca en ese punto y vemos que este punto está referido al nuestro límite. Y de acuerdo a ellos se utiliza este cálculo que viene a ser la resultante, nuestra altura media ponderada H mayúscula, 4805.42 metros sobre el nivel del mar. Más o menos no está muy próxima a nuestro cálculo de 4830, pero más o menos se ajusta, no está tanto desnivel tampoco. El cálculo de la altitud media simple simplemente es, como dice, es tan simple este cálculo que se utiliza simplemente esta fórmula. Utiliza esta fórmula donde Cm mayúscula es la cota de altitud más alta y la de minúscula es la más baja. Obviamente esto es un promedio simple de la máxima y la mínima. Ya está calculado también inmediatamente. Y como vemos, nuestro polígono de frecuencia también ya está realizado. Tomemos nuestras cotas y nuestro área parcial en porcentajes. A la altitud más frecuente, aquí podemos ver nuestras áreas parciales en porcentajes con respecto a cada cota. Bueno, continuamos y pasamos nuestro polígono de frecuencia, que ya está calculado fácilmente.
y vemos nuestros parámetros de forma. En estos parámetros de forma podremos encontrar el índice de Gravelius, nuestro rectángulo equivalente según algún autor conocido y según alguna bibliografía que hemos encontrado. Se ajusta a todos nuestros cálculos también el factor de forma. Así que encontraremos aquí en nuestro parámetro de Gravelius, simplemente es este factor de K es igual a 0.28 multiplicado por el perímetro de la cuenca en kilómetros sobre la raíz cuadrada del área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Como vemos, ya habíamos calculado eso en primera instancia y el vínculo se encuentra en nuestras primeras celdas que habíamos extraído de los datos de nuestra matriz. Entonces ya tenemos nuestro parámetro, nuestro índice K, que equivale a 1,48, casi 1,5. ¿Esto qué nos quiere decir? En este caso, cuando este parámetro o este índice se encuentra entre 1 a 1.25, la forma de la cuenca es redonda y en caso contrario es alargada. En nuestro caso supera el 1.25, eso quiere decir que nuestra cuenca es alargada. Bien, continuamos y vemos aquí el cálculo del rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente es nada más que este de aquí, que es una forma de presentación de nuestra cuenca en base a un rectángulo, al menos que pareciera sus dimensiones y se ajuste a un rectángulo. Y bien, para realizar este cálculo, según alguna bibliografía que se encuentre, el lado mayor viene a estar dada por esta fórmula. El K es obviamente el Gravelius. Utilizamos el área de nuestra cuenca en kilómetros cuadrados y utilizamos simplemente esta fórmula para ajustar al lado mayor. Para ajustar al rectángulo al lado menor es casi muy parecida a nuestra fórmula, sin embargo cambia en un signo. Aquí está más y aquí está menos, el signo negativo. Podemos ver entonces con nuestras fórmulas que ya encajamos con nuestro rectángulo, que es aquí en este caso el lado mayor es 20,5 kilómetros y el lado menor 4,25 kilómetros. Todo ya está en el mismo vínculo que hemos puesto en nuestros datos anteriores, no necesitamos hacer más, simplemente hacer nuestro propio análisis de nuestra cuenca. Y por último, en nuestros parámetros de forma encontramos el factor de forma. El factor de forma se encuentra determinado por esta pequeña fórmula, que es la longitud menor entre la longitud mayor de nuestro rectángulo equivalente, o visto de otra manera, nuestra área entre la longitud al cuadrado, o el lado mayor del rectángulo equivalente. Simplemente colocamos nuestros datos y utilizamos nuestra fórmula de factor de forma. Aquí vemos dos resultados que son iguales, quiere decir que nuestro cálculo está correcto. Nosotros seleccionamos en nuestra fórmula, vemos que en este caso ha utilizado la fórmula del lado menor entre el lado mayor. Ese es el factor de forma. En cambio, si hacemos aquí en el otro recuadro o en la otra celda, seleccionamos y vemos que ha utilizado la fórmula de área entre longitud al cuadrado. Eso quiere decir que nuestros resultados están correctos de cualquier forma. Entonces, perfil longitudinal del río, bueno, lo haremos posteriormente. Les enseñaré obviamente utilizando también la herramienta del ArcGIS para hacer nuestra pendiente de nuestro río principal o cauce principal. Ahora nos vamos a parámetros relacionados con la red hidrográfica. En vamos a encontrar nuestra densidad de corrientes, nuestra densidad de drenaje, podríamos ver nuestra constante de conservación del canal
la frecuencia de los ríos, la extensión media del escurrimiento superficial, el tiempo de concentración, grado de ramificación y las órdenes del río, etcétera. Pero vamos a emplear los más importantes, los que más vamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Los que en este caso encontramos en la plantilla. Nos encontramos primero con el cálculo de la densidad de drenaje, determinada por simplemente la longitud del cauce principal, o mejor dicho, nuestra longitud total de ríos entre el área de la cuenca. Entonces, ¿cómo encontramos la longitud total de nuestros ríos? Simplemente es la suma de nuestra longitud de cauce principal y de la longitud de cauces aportantes. Obviamente siempre es necesario desglosarlo todo así por partes para ver cuánto mide realmente o cuánto es la longitud de nuestro cauce principal, la de los aportantes, para hacer cálculos de siguientes factores. En este caso vamos a recurrir obviamente al ArcMap. En nuestro ArcMap habíamos clasificado anteriormente nuestra orden de ríos. Aquí tenemos, ya había clasificado mi orden de ríos, tengo hasta mi orden 4 de mi pequeña cuenca o microcuenca. Ya, al ver esta cuenca aportante, simplemente en nuestra orden de ríos que habíamos calculado anteriormente, anteriores videos, vamos a abrir nuestra tabla de atributos, Open Attribute Table, y se abre nuestra tabla de atributos. Nos doble clic y encontramos nuestros datos. En este caso ya habíamos calculado nuestros datos de longitud. Si en caso no se acuerdan, simplemente hicimos añadiendo una nueva columna, poniendo aquí longitud y aquí en float, y simplemente ponía un anticlic y en cálculo geométrico y en longitud, y les calculaba la longitud. Si no lo recuerdan, pueden revisar en el anterior video. Seleccionamos para este caso nuestra longitud de cauces aportantes y nuestra longitud del cauce del río principal. Para calcular el del río principal vemos, por ejemplo aquí, vemos que nuestro cauce principal es de orden 4, como les decía. Este número 4 es el que vamos a clasificar, seleccionar para encontrar nuestra longitud del cauce principal y nuestra longitud total. Si queremos buscar nuestra longitud total, simplemente seleccionamos en longitud y nos vamos a estadísticas. En estadísticas podemos ver nuestra longitud total de río, que es la sumatoria. En este caso sería 115.63 115.631244. Copiamos y nos vamos al Excel. Vamos a copiarlo en este espacio. Esa es nuestra longitud total de ríos. Ahora haremos o calcularemos la longitud de nuestro cauce principal. Vemos en la columna Grid Code el código de nuestro o el orden de nuestro río. Vemos que hay muchos 4, 3, 2, 1. Para seleccionar solamente el número 4, hacemos clic en la primera opción, desglosar con flechita, y nos vamos a seleccionar por atributos. También podemos verlo con el icono de aquí, una tablita, seleccionar por atributos. Hacemos doble clic en Grid Code, porque es la columna que vamos a identificar. Grid Code igual, y buscamos aquí en Get Unique Values, hacemos clic y nos aparecen nuestros órdenes. En este caso vamos a seleccionar solamente los que tienen el número 4. Hacemos doble clic, que nos aparezca Grid Code igual a 4. Aplicamos y se seleccionan todas nuestras filas que contengan al Grid Code 4. Otra vez nos vamos a longitud y nos vamos a estadísticas, y en este caso ya solamente nos mostrará la longitud total de nuestro cauce principal, que es 12 kilómetros con
algunos decimales más, copiamos seleccionándolo y nos dirigimos a nuestra tabla Excel, que es esta. En este caso nuestra longitud de causa principal obviamente es el mismo, que es 12 kilómetros, 12,3 redondeado, y nuestro cauce aportante viene a ser igual a la resta de esto menos esto. Y bien, aquí tenemos ya completo nuestros datos calculados: la longitud del cauce principal 12,30, causas aportantes 103 y la total, que es la suma de ambas, 115. Aquí tenemos en decimales, aquí tenemos redondeada a 2 decimales. Nuestra área de la cuenca ya está, ya la hemos colocado anteriormente, y nuestra densidad de drenaje vendría a ser de 1.3. Entonces, nuestra densidad de drenaje, ¿qué viene a ser? En realidad viene a ser la longitud de nuestros ríos en función de cada kilómetro que se encuentre. Entonces, cuando encontremos una densidad de drenaje baja, que viene a ser números menores a 1, encontramos que nuestra cuenca tiene una menor amenaza en función a las crecientes de nuestro río. Esto puede deberse a que los materiales puedan ser permeables y probablemente no esté muy bien drenada, pobremente drenada, pero no vamos a encontrar en este tipo de densidad de drenajes menores a 1 altas crecidas, no se encuentra. Sin embargo, en nuestro caso, nuestra densidad de drenaje es mayor a 1, se encuentra entre 1 y 2. Eso quiere decir que nuestra densidad de drenaje es moderada, no es tan alta ni tan baja, es mediana, pero eso quiere decir que probablemente esté regularmente drenada, no se encuentre en un salto mayor como una amenaza tan grande, y no vemos que se encuentren crecidas bruscas en nuestro cauce del río, en nuestra red principal sobre todo. Si nosotros encontráramos una densidad de drenaje entre 2 a 3 o mayores a 3, ahí sí cuidado, porque son cuencas que se encuentran los caudales pico mucho más rápidos en comparación al de las densidades bajas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras crecidas de nuestros ríos son tan rápidos y son tan bruscos, son alarmantes, porque consideran obviamente una mayor amenaza en el escurrimiento de la red hídrica, sobre la red. Entonces, además de esto, si se encontrara una densidad alta, los materiales generalmente que se encuentran en nuestra cuenca son impermeables, o podría verse vegetación dispersa, o sobre todo esto pasa en relieves montañosos, en los Andes. En nuestro caso, al menos encontramos una moderada, así que ustedes hagan su propio análisis de cómo se encuentre su densidad de drenaje. El cálculo de nuestra frecuencia de ríos simplemente es la división entre el número de cauces y el área de nuestra cuenca. Lo mismo para la extensión media del escurrimiento superficial. El cálculo es simplemente el área entre la división de 4 veces nuestra longitud total de ríos. Para nuestro cálculo del tiempo de concentración según Kirpich, encontramos nuestra fórmula definida. El tiempo de concentración es igual a 0.87 nuestra longitud del lado mayor de nuestro rectángulo equivalente entre la diferencia de alturas, nuestra cota máxima y la mínima, y todo eso elevado a 0.385 vendría a ser nuestro tiempo de concentración en horas, 1.997. En minutos ya lo tenemos aquí, simplemente la multiplicación por 60. Todo eso ya está inmediatamente calculado, no hay que hacer más, simplemente colocar nuestros datos principales que ya les he dicho. Y entre nuestros otros parámetros encontramos uno muy importante,
que es nuestro índice de pendientes. Nuestro índice de pendientes está en función de nuestras áreas parciales. Nuestro índice de pendientes sale 7.03637. Y bien, simplemente no hay nada más que hacer, simplemente ustedes pueden analizarlo en su propia plantilla o la descargan en la descripción del video. Y el cálculo de la pendiente de nuestra cuenca, aquí tenemos que bien hacemos clic en 7, hacemos manual, se bloquea el 7 obviamente, y aquí hacemos clic en porcentajes. Aquí en los porcentajes vamos a poner lo que tenemos según esta tablita que hemos recopilado según un autor, que menores a 5 es plano, de 5 a 2 es ligeramente ondulado, fuertemente ondulado y así. Entonces tenemos que colocar nuestros valores límites, que son 5, 12, 18, 24, 32, 44 y mayores a 44 sería obviamente el 100% total. Entonces hacemos eso, colocamos nuestro ArcMap 5, 12, 24 o 18, 24, 32, 44 y estarían ahí los mayores de 44, que sería 100. Ok, vemos cómo se han hecho los límites, ponemos ok y se crea nuevamente nuestra clasificación. Entonces, ya que hemos encontrado nuestra reclasificación, para ello volveremos a nuestra tabla de atributos y aquí ya tenemos nuestros contornos o nuestras cotas de cada clasificación para cada pendiente. Simplemente seleccionamos todo, lo copio, minimizo y me voy al Excel, en nuestra hoja
especial, ponemos nuestro pegado y copiamos nuestros contornos. Colocamos aquí en el número de ocurrencia y ponemos el promedio por ocurrencia y sale nuestra pendiente media, que es un 9.8%. Entonces ya tenemos todos nuestros datos calculados. En este caso ya tenemos nuestros mapas de pendientes, ya hemos encontrado nuestras varias, nuestra red hídrica y orden de ríos. Y hemos completado la mayor parte de nuestra tabla en Excel. Solamente nos estaría faltando la pendiente del río principal, que les estaré enseñando en el próximo video, y algunos factores pequeños que nos han faltado en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.